Hola, vamos a estudiar ahora cómo calcular el área del círculo, teniendo en consideración que ya hemos establecido la diferencia entre el círculo y la circunferencia. Cuando hablamos de circunferencia estamos hablando de todo el contorno, en cambio cuando hablamos del círculo estamos hablando de todo lo que hay dentro, toda esta superficie. Entonces, como nosotros necesitamos calcular toda esta superficie de lo que está dentro del círculo, vamos a calcular su área con la siguiente fórmula que nos dice que el área va a ser igual a pi por r cuadrado. Pi, ¿cierto? Sabemos que es 3,14 y r nos refiere al radio, pero en este caso lo estamos elevando a 2. ¿Cómo resolvemos eso? ¿De dónde sale ese r elevado a 2? R elevado a 2 es una potencia y quiere decir que yo tengo que calcular radio por radio. O sea, el valor del radio, si es por ejemplo 4, yo voy a tener que decir 4 por 4. Y calcular eso, ¿ya? Es importante explicar eso como concepto de potencia en sí, que todavía no se ha trabajado, por lo tanto es importante saber qué hay que hacer en ese caso. Por lo tanto, acá abajo hay un ejemplo en donde nos dan una circunferencia, ¿cierto? Tenemos el diámetro, recordemos que todo esto es el diámetro, pero como tenemos que trabajar con el radio, necesitamos calcular la mitad de este diámetro, o sea, el radio en este caso sería 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula, ¿cierto? Para el área del círculo, entonces vamos a reemplazar valor. Primero partimos con el pi, que tiene un valor de 3,14, y lo multiplicamos por r elevado a 2, o sea, por r que es 6 elevado a 2. Lo primero que tengo que hacer, porque ya lo reemplacé, ese sería el primer paso. Luego, segundo paso, tengo que calcular primero la potencia. Eso es lo primero que tengo que hacer, calcular eso y después multiplicar por 3,14. 6 por 6, 36. Eso es lo mismo que decir 6 por 6, ya lo había dicho anteriormente. Entonces 6 por 6 son 36 y ahora lo multiplico por 3,14. Por lo tanto, ahí voy a tener el valor del área, que me va a dar un total de 36 por 3,14, 113. 0,04, y como estamos hablando de centímetros, o sea de área, perdón, lo vamos a colocar la unidad de medida, que son centímetros al cuadrado, ¿ya? Entonces primero, reemplazo el pi, 3,14, reemplazo el radio. Una vez que están reemplazados los valores acá abajo, calculo primero la potencia, 36, lo multiplico por 3,14, y calculo y me da el resultado. Entonces siempre tiene que ir con su unidad de medida correspondiente. En el caso del área siempre va a quedar en centímetros al cuadrado, ¿ya? Esa es la manera de calcular entonces el área del círculo.